Entre las fiestas que la liturgia prevé para el recomienzo del tiempo ordinario, después de la Pascua, está Pentecostés, la Santísima Trinidad. Pentecostés es la última solemnidad dentro del tiempo pascual. Ya después viene el domingo de la Santísima Trinidad, que es el primer domingo después de la Pascua. Y el siguiente es el Corpus Christi, donde no se celebra el jueves. La semana siguiente a ese Corpus se llama la octava del Corpus, que es como una semana especial para adorar la hostia santa. Y dentro de esa semana, el viernes, que es el día en que Cristo murió, entonces el viernes de la semana del Corpus se dedica a contemplar el amor misericordioso del corazón de Jesús y a desagraviar por las ofensas contra el Santísimo Sacramento. Entonces es una fiesta muy especial, la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Hay naciones que están consagradas al Corazón de Jesús, cuyas familias tienen un cuadro del Corazón de Jesús presidiendo los hogares habitualmente, en las casas, en las fincas. Y en ese contexto se entiende que es una devoción muy profunda, muy arraigada en el corazón de los cristianos. Se remonta a la consideración de la humanidad santísima de Jesús. Un corazón que nos ama tanto hasta el extremo de hacerse hombre para redimirnos de nuestros pecados. Por eso la liturgia, en las distintas lecturas que usa, escoge textos en los que se habla de ese amor del Padre por la creación. Por ejemplo, la antífona de entrada está tomada del Salmo 32, que alaba ese plan de Dios, ese designio divino original, que subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Y en concreto agradece que los ojos del Señor estén puestos en quien lo teme, en los que esperan su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Esa es la disposición generosa del Padre, librar sus vidas de la muerte, reanimarnos en tiempo de hambre. Y así se aplica durante todo el Antiguo Testamento, durante el Nuevo, como veremos. Esta fiesta específicamente se remonta al siglo XVII, cuando el Señor se le apareció a Santa Margarita María de Alacoque, todos los primeros viernes, durante varios años. En esas apariciones le mostraba su corazón sacratísimo y le hacía ver las heridas que le causaban los pecados de los hombres, y especialmente las que le causaban sus elegidos. En uno de esos encuentros, Dios mismo le pidió a Santa Margarita María que promoviera la conmemoración litúrgica del Sagrado Corazón el viernes de la octava de Corpus y que difundiera la devoción de los primeros viernes del año. Y por eso nosotros hacemos nuestra oración hablando con el Señor sobre este tema. Podemos, de acuerdo con esta contextualización, definir esta fiesta como la fiesta del amor, de la caridad infinita de Dios, de su invitación a que correspondamos, siguiendo el afamado refrán, amor con amor se paga. Así como San Juan dice, mirad qué amor tan grande nos ha tenido, queriendo que nos llamemos sus hijos. Pues miremos, consideremos en nuestra oración ese amor tan grande y pensemos que estamos invitados a corresponder a ese amor. Y nos pueden servir unas palabras de la homilía de San José María para esta fiesta, que la recomiendo. Al tratar ahora del corazón de Jesús, ponemos de manifiesto la certidumbre del amor de Dios y la verdad de su entrega a nosotros. Al recomendar la devoción a ese Sagrado Corazón, estamos recomendando que debemos dirigirnos íntegramente con todo lo que somos, nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones, nuestros trabajos y nuestras alegrías, a todo Jesús. Con la oración colecta de la misa recordamos los beneficios de tu amor. Y es lo que podemos hacer en nuestra meditación de hoy, en nuestro diálogo personal con el Señor, agradecerle todo lo que nos ha dado. Dios quiere que contemplemos su misericordia y por eso el Papa Francisco quiso que hubiera un año entero dedicado a considerar la misericordia de Dios. Como explica
San Juan Pablo II, en su encíclica Dives in Misericordia, sobre Dios Padre rico en misericordia, este atributo divino se nota desde la creación. O sea, Dios crea por amor, Dios se manifiesta, o sea, Dios no necesita crear para mostrar su grandeza, Él lo hace como una superabundancia de su amor. En el Antiguo Testamento se revela con un amor de esposo que perdona. Es famosa la profecía de Amós, por ejemplo, de Oseas, en las que le da mucha importancia a esta dimensión. Un amor fiel dispuesto a perdonar las ofensas. Y Dios revela esa misericordia tanto en palabras como en obras. Hay varias palabras que se refieren a esa misericordia de Dios, pero hay dos específicamente. Una que es Gesed, que significa amor bueno, amor fiel, es la gracia que procede de la fidelidad divina. Dios, como es fiel, perdona, Dios, como es fiel, ama por toda la eternidad. La otra palabra es Rahmin, que se relaciona como una visión más femenina, dijéramos, que es el amor materno. Habla de las entrañas, el amor que tiene una madre, un amor gratuito, es ese Señor que salva, que perdona y que cumpla las promesas. De esa manera el Antiguo Testamento va como abriendo el camino para entender mejor la potencia del amor, que prevalece sobre el pecado, sobre la infidelidad, ese pueblo que era tan infiel, que traicionaba al Señor una y otra vez. Por eso el Señor ponía el ejemplo de la mujer adúltera varias veces, y aquel esposo, el profeta, que la perdonaba, que la esposaba, para mostrar que así era Dios con ese pueblo pecador, con cada uno de nosotros. Ese Dios cuyo amor prevalece por encima de los pecados tanto comunitarios como individuales. Por lo tanto, concluye Juan Pablo II, la misericordia define a Dios y también al pueblo que la recibe. Dios es Padre misericordioso y el pueblo que sigue a Dios es deudor de su misericordia. Es un pueblo que sabe que su Dios perdona. Con la oración colecta podemos decir, recordamos los beneficios de tu amor. En alguna homilía de esas de la vocación cristiana, San José María decía, ábrele tu corazón al Señor y cuéntale tu historia. En este rato de oración podemos hablar con Él y decir, Señor, gracias. Gracias por el don de la creación. Gracias por haberme traído a mí al mundo. Gracias por habernos redimido, por habernos perdonado y justificado con tu muerte en la cruz, por haberte quedado en la Eucaristía, por haberme hecho cristiano, por haber venido a mi alma en el sacramento del bautismo, por haberme perdonado mis pecados tantas veces, por haber enriquecido esta vocación cristiana, el bautismo, del bautismo a la santidad, con una llamada específica para seguirte más de cerca, para hacer más apostolado, para vivir mi vida con una perspectiva nueva. Son muchas las causas que tenemos para darle gracias a Dios. Y entonces esta cercanía a la fiesta del corazón misericordioso de Jesús es un momento para pensar. Muchas veces no nos damos cuenta de todos los dones que Jesús nos ha dado, de tantos regalos que nos ha adornado, y entonces por eso es bueno aprovechar la oración. Ábrele tu corazón al Señor y cuéntale tu historia. Muéstrale tu gratitud por gestos específicos y concretos. Contemplar el corazón misericordioso de Jesús nos tiene que llevar también a agradecer tanto amor. Mirad qué amor tan grande, dice San Juan. Saber que me quieres tanto, Señor, y no me he vuelto loco. O como dice Forja, considerar en nuestra oración, Dios me ama. Hoy día se habla mucho de la autoestima. Y hay gente que tiene muy buena autoestima, pero hay otros que no se quieren tanto, ¿no? Y que gran parte de su problema es que no se valoran, ¿no? Y bueno, quizá en ocasiones por problemas psicológicos o psiquiátricos, ¿no? Depresiones profundas, etcétera. Uno de los puntos que se les aconseja meditar en ese sentido es la autoestima del cristiano. Incluso hay un libro que se llama así, que es valorar, Dios me ama. ¿Qué más autoestima que esa? Estos días unos niños me preguntaban eso, ¿qué era autoestima? Que habían visto un libro, ¿no?
el valor de la autoestima, ¿no? Ya lo venden como publicidad. El amor propio. Pero el amor propio, uno también tiene sentido que no se quiera demasiado, si se mira con objetividad, un pecador miserable, ¿no? Que no lleva a cabo lo que se propone, etcétera. Pero si se da cuenta que Dios me ama, ahí se acaban todos los complejos. Dios me ama como soy, con todas mis miserias. Y el apóstol San Juan escribe: amemos pues a Dios, ya que Dios nos amó primero. La fiesta del corazón de Jesús es pensar: Dios, que tiene un corazón que lo ha puesto en mí. Por si fuera poco, Jesús se dirige a cada uno de nosotros, a pesar de nuestras innegables miserias, para preguntarnos como a Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Podemos pensar: tú, Señor, me preguntas si te amo. Como un padre cuando le pregunta al hijo pequeño si le ama, o cuando lo ponen en esa pregunta tan difícil delante de los dos papás, que a cuál de los dos quiere más. Bueno, de pronto uno se puede sentir nervioso delante de esa pregunta del Señor. ¿Me amas? ¿Me amas más que estos? Probablemente es la hora de responder: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, pero añadiendo con humildad: ayúdame a amarte más, auméntame el amor. La fiesta del amor misericordioso de Cristo, de su corazón sacratísimo, nos hace pensar: ¿cómo es mi amor? ¿Cómo es mi corazón? Señor, auméntame el amor. Señor, ayúdame a amarte más, a ti y a mis hermanos. Esa sería la petición resumen de toda nuestra oración. Considerar el corazón humano y divino de Jesús. La devoción propiamente al corazón de Jesús, decimos, remonta al siglo XVII, quizá unos autores espirituales anteriores, pero el amor de Dios está en la raíz del cristianismo, en la consideración de Jesús como hombre, de ese corazón de Cristo que ama. Lo veremos también en la misa del domingo, por ejemplo, la viuda de Naín. Jesús que se siente conmovido ante aquella mujer que ha perdido a su hijo, una mujer viuda que solo tiene un hijo, se conmueve. Nadie le pide nada, nadie le grita, nadie le pide un favor. Él espontáneamente sale al encuentro del sufrimiento de aquella persona, sale al encuentro de los enfermos, de los desvalidos. También Él se preocupa espontáneamente del hambre de las personas que tenemos en el desierto, porque todo aquello muestra que la gente está necesitando de su amor, de su misericordia. Y entonces el Señor pues sale al encuentro con su omnipotencia, multiplicando los panes, devolviendo la salud, incluso devolviendo la vida. En Lázaro lo vemos llorar por el amigo muerto. En la última cena lo vemos resumido en el prólogo de San Juan, de ese pasaje, diciendo: habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y la liturgia de la misa cita al profeta Ezequiel, como mostrando hasta dónde se remontan esas prefiguraciones del amor, esos anuncios del Antiguo Testamento. En el capítulo 34 dice el profeta: yo mismo apacentaré mis ovejas y las haré reposar. La figura del pastor es muy común en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el rey David es un pastor, mostrando que lo que el Señor esperaba de sus dirigentes no era un rey tiránico, dictador absoluto, sino un pastor, un representante de Dios. Y por eso Él mismo dice: yo mismo voy a ser pastor, yo las haré reposar a mis ovejas. Y de esa manera está profetizando esa promesa que se cumplirá en Jesús, que dirá en el capítulo 10 de San Juan: yo soy el buen pastor. Y esa actitud pastoral de Cristo, de salir al encuentro de los publicanos, de los pecadores, de las prostitutas, le conllevó mucha contradicción a Jesucristo, mucha persecución, lo llevó a morir en la cruz. Y por eso tendría que explicar con la parábola de la oveja perdida, que consideramos en la misa del corazón de Jesús,
que lo que estaba pasando es que se estaba cumpliendo esa profecía de Ezequiel. ¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Ese es Jesús, el buen pastor, que se preocupa de aquella oveja descarriada. Papa Francisco actualiza esta parábola diciendo que hoy día lo que hay es 99 descarriadas. Hay que dejar la única buena en el redil y salir a recogerlas una por una a todas las demás. Pero bueno, Jesús hace eso. Guarda las ovejas y va. Y en lugar de decir, pues, que se fastidie por haberse perdido, o ya aprenderá por haber desobedecido, no, va y la trae y la carga sobre sus hombros. Por eso dice, yo soy el buen pastor. Ese es el corazón misericordioso de Jesús, que viene a nuestro encuentro, que nos busca en nuestra miseria, en nuestra perdición, y nos carga sobre sus hombros para volvernos a traer al buen camino. Esa es la misericordia que tenemos que considerar este año. Por eso el Papa Francisco insiste tanto que Dios no se cansa de perdonar. Somos los hombres los que nos cansamos de pedir perdón. Y tenemos que ser también apóstoles, como veremos hacia el final de este diálogo con el Señor, apóstoles de esa misericordia. La gente está esperando este mensaje. Dios no se cansa de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Y tenemos que acercar esas ovejas que están necesitando, quizás sin darse cuenta, esas entrañas misericordiosas, ese abrazo amoroso del corazón de Jesús. Los padres de la Iglesia, ¿cómo entendían ese pastoreo? Una de las maneras que tenían para explicarlo era con la Escritura, con la palabra. Y también dice que nos hace reposar con su amor, con su compañía, con su presencia en el sagrario. Por eso la fiesta del corazón de Jesús está inserida en la octava del Corpus Christi. La misericordia prefigurada en el Antiguo Testamento llega a su perfección con Jesucristo, con sus palabras, con sus gestos, con sus curaciones, con sus milagros, especialmente con su sacrificio en el Calvario. Y por esa razón la liturgia detiene su mirada. Uno podría, pues ya hemos visto varios pasajes de la vida de Jesús, pero hay uno específicamente que es ese momento del Gólgota, cuando Jesús está colgado, atado con clavos al madero, y entonces es como si hiciéramos un zoom, ¿no? en la consideración de aquella escena, y vamos a otro profeta, que es el profeta Zacarías, que tiene un anuncio que quedó prefigurado a lo largo de los siglos, y los judíos buscaban qué quería significar aquello. Mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Observarán a aquel que dio su vida por ellos, ¿no? Por amor a nosotros en la cruz. Lo vemos realizado en el Evangelio de San Juan. Fueron los soldados, ya están muertos, Jesús, los dos ladrones, el bueno y el malo, Dimas y Gestas. Ya se acabó todo, está de noche, una noche artificial, un eclipse de la creación que se oscurece, que llora por la muerte del Hijo de Dios encarnado. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. De fondo está también la figura del Cordero Pascual, al que no se le iban a quebrar los huesos, pero esa lanza, que probablemente es un soldado romano llamado Longinos, que le atraviesa el flanco izquierdo al Señor, abre unas puertas de ese cuerpo misericordioso encarnado para nuestra salvación, fuente divina de sangre y de agua. Benedicto XVI consideraba con unas palabras muy profundas ese momento. ¿Recuerdan en la película que sale como efectivamente una fuente, ¿no? Una manera de mostrar toda la gracia que procedía de aquel costado abierto de Jesús?
Dice el Papa alemán: celebramos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús y con la liturgia echamos una mirada, por así decirlo, dentro del corazón de Jesús, que al morir fue traspasado por la lanza del soldado romano. Sí, su corazón está abierto por nosotros y ante nosotros. Y con esto nos ha abierto el corazón de Dios mismo. La liturgia interpreta para nosotros el lenguaje del corazón de Jesús, que habla sobre todo de Dios como pastor de los hombres, y así nos manifiesta el sacerdocio de Jesús, que está arraigado en lo íntimo de su corazón. Corazón abierto por nosotros, por nuestros pecados, y ante nosotros, como una invitación a entrar allí. Esa es una devoción muy tradicional en la ascética cristiana, la devoción a las llagas de Cristo, y específicamente la llaga del corazón, que es contemplar ese amor de Dios que ha llegado hasta el extremo, hasta la muerte, y darse cuenta que de ahí surgen los sacramentos. Ese agua y ese vino simbolizan el bautismo, simbolizan la Eucaristía, simboliza esa corriente trinitaria de amor por los hombres que no deja de fluir hasta la vida eterna, en la cual nosotros estamos inmersos. ¿Qué mejor manera de hacerlo que meditando, por ejemplo, el Salmo 22? El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Las praderas de su amor, la pradera de su enseñanza. Me conduce a sus fuentes tranquilas. Mi copa rebosa. Prepara un banquete delante de mí. Son figuras que hablan de la Eucaristía. Y me conduce hacia fuentes tranquilas, me ayuda en caso de temer, en cañadas oscuras. Es ese Dios que me acompaña, al que le tenemos que agradecer. Gracias, Jesús mío, podemos decir con las palabras de Surco, porque has querido hacerte perfecto hombre, con un corazón amante y amabilísimo. Digámoselo ahora: Señor, gracias por haberte hecho hombre, gracias por haber adquirido un corazón como el nuestro, un corazón amante, un corazón amabilísimo, que ama hasta la muerte y que sufre, que se llena de gozo y de dolor, que se entusiasma con los caminos de los hombres y nos muestra el que lleva al cielo, que se sujeta heroicamente al deber y se conduce por la misericordia, que vela por los pobres y por los ricos, que cuida de los pecadores y de los justos. Gracias, Jesús mío, y danos un corazón a la medida del tuyo. Esa es la segunda petición que hacemos, Señor. Ayúdame a ser agradecido, auméntame el amor, dame un corazón a la medida del tuyo. Es aquella famosa frase: haced mi corazón semejante al vuestro. Esa ejaculatoria: haced mi corazón semejante al vuestro. Dame un corazón a la medida del tuyo. Enséñame a amar como amas tú. Entre las promesas que nuestro Señor hizo a Santa María Margarita de Alacoque, para quienes vivieran la devoción de los primeros viernes, decía que su amor todopoderoso concedería a todos aquellos que comulguen 9 primeros viernes de mes seguidos la gracia de la penitencia final. No morirían en desgracia ni sin recibir los sacramentos. Concluía diciendo: mi divino corazón será su refugio seguro en este último momento. Y ese es el origen de esa práctica que tanta gente vive y que nosotros podemos renovar. El profeta Zacarías decía que esa apertura del costado manaría una fuente para lavar el pecado y la impureza, lo que San Juan ve cumplido en el agua que brota del costado traspasado con una lanza en la cima del Gólgota. Y es lo que resume de un modo poético el prefacio de la misa, cuando dice que con amor admirable se entregó por nosotros y elevado sobre la cruz hizo que de la herida de su costado brotaran con el agua y la sangre los sacramentos de la Iglesia. ¿Para qué? Para que así, acercándose al corazón abierto del Salvador, todos puedan beber con gozo de la fuente de la salvación. Y entonces la última idea de esta celebración es maravillarnos del amor de Dios, pedirle un corazón semejante al suyo, que desagravie, que repare, que pida perdón al Señor por los pecados de todos los hombres, por las ofensas que hemos cometido contra el sacramento divino de la Eucaristía, contra el amor de Dios en general y específicamente por nuestros propios pecados. Es una dimensión del amor, pedir perdón. Ya decíamos antes, confesarnos, acudir al sacramento
de la penitencia, ofrecer obras de mortificación, de sacrificio, uniéndonos a la cruz del Señor. Y luego, también amando a Dios. Se le ama con la vida de oración, se le ama con el amor a la cruz, se le ama con la comunión frecuente, se le ama con esta devoción de los primeros viernes como maneras concretas de manifestar ese amor. Amor a Dios, amor a nuestros hermanos más cercanos, la fraternidad, y amor a todas las almas, el apostolado, también específicamente el apostolado de la confesión. Es un programa de vida que viene resumido en la oración que se reza después de la comunión. Este sacramento de tu amor, Dios nuestro, encienda en nosotros el fuego de la caridad que nos mueva a unirnos más a Cristo y a reconocerle presente en los hermanos. Acabamos nuestra oración justamente el día siguiente del corazón de Jesús, que es el viernes. El sábado se celebra el corazón dulcísimo de María, porque están unidísimos, tanto que a la Virgen se le llama corredentora, porque ella también murió de alguna manera allí viendo padecer a su hijo. Podemos concluir con unas palabras de San José María que compuso para la consagración del Opus Dei al Sagrado Corazón de Jesús. Hagámoslas nuestras y así terminamos nuestra oración. Concédenos la gracia de encontrar en el Divino Corazón de Jesús nuestra morada y establece en nuestros corazones el lugar de tu reposo, para permanecer así íntimamente unidos, a fin de que un día te podamos alabar, amar y poseer por toda la eternidad en el cielo, en unión con tu Hijo y con el Espíritu Santo. Así sea.